Doy un instante para que vos pienses en tu historia. Cuando uno está medio bajón, lo único que viene a la hora de pensar es todo lo que me está pasando. Y parece como que lo que nos pasa es terrible, es enorme, gigante. Pero quiero que hagas un esfuerzo de recordar cómo en tu vida viste la fidelidad de Dios. Hacé memoria. Cuando hacemos memoria, hacemos justicia. Fe. Su propósito, su relación con Dios y su sentido de la vida estaba en crisis. Y él dice en el Salmo 77:10, mi medicina es recordar las cosas que... Y por ahí dicen, bueno, yo quiero que cambie. Listo, armamos una actividad para eso, pero justo tienen otra cosa que hacer. Eso es lo mismo que decir, tengo un problema en el hígado, ya saqué turno, ay, pero ese día llovió. El hígado es un poquito más importante que la lluvia, porque todo lo que comes lo procesa
esa usina de energía que se llama el hígado. Yo no sé lo que tendrás que hacer el sábado que viene, seguramente tendrás tus compromisos. Pero déjame que te explique por qué hacemos esta actividad. No es porque no tenemos nada que hacer y queremos llenar la semana con algo. No es porque no tenemos un lugar donde ir a tomar unos mates. No es porque te queremos cargar con actividades de la iglesia. No es porque la iglesia funciona con actividades. Ahora te digo el por qué. Queremos ver el reino de Dios establecido en los hogares. Y una cosa es que un hogar se lleve más o menos. Hoy es un montón que un hogar se lleve más o menos. Pero sabes que la Biblia no habla de la familia como para que se lleve más o menos. Va un paso más. Va para que no solamente se lleve más o menos, se lleve bien y forje la generación que viene. Pero no se queda con eso. No se queda con ser felices y comer perdices. Va mucho más allá. Hoy uno de los testimonios más poderosos de que el Evangelio funcione, de que Cristo, como cantábamos, ha resucitado, es una familia que se lleva bien. Que cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar. Nos han hecho creer que a veces solamente el hombre o la mujer tiene tal o cual responsabilidad y decimos, yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero la Biblia nos enseña de que tenemos que ir mucho más allá. No te prives de perderte la aventura a la cual Dios te llamó, que la revela a través de su voluntad. Recapitulemos, sábado 18:30, van a ser un par de horitas con un break en el medio. Si sos papá, sos mamá, abuelo, hijo, lo que te toque jugar en el partido de tu familia, tenés que estar, hacé planes para estar. Bueno, en esta noche vamos a hablar de crecer en la adversidad. Muchas veces creemos, yo me acuerdo cuando era chico, y de eso ya ni me acuerdo, que oraba diciendo, Señor, que mañana me despierte diferente. Nunca Dios me respondió esa oración. Porque Dios no hace magia, Dios hace milagros. ¿Sí? A veces queremos que Él haga magia. ¿Y qué es que haga magia? Y que mañana, tengo nuevos pensamientos. No, así no funciona. La Biblia dice que uno cambia su manera de vivir cuando cambia su manera de pensar, pero eso no es un toco y me voy. Eso es el proceso de entender la verdad de Dios y asimilarla en el corazón y aplicarla a todas las áreas de mi vida. La famosa frase de Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre, está suelta. Porque Jesús le habla a todos los que habían creído en Él, que eran judíos, y le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ahí sí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ser libre por tocar la Biblia, por venir a una reunión y por hacer 4 oraciones, no es cierto, no funciona así. Si no, preguntale al pueblo de Israel, que después de 400 años de esclavitud, estuvieron 40 años en el desierto, libres pero viviendo como esclavos. No es tan fácil dejar de pensar esas cosas que a veces nos esclavizan. Es por eso que en esta noche te invito a que leamos una de las aventuras épicas de la Biblia. Es uno de los primeros conflictos que tiene que enfrentar la iglesia después de que Jesús resucitó, ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo. Antes te digo esta frase. De la forma en que reaccionamos frente a los vientos contrarios, cuando hablamos de vientos contrarios estamos hablando de situaciones adversas, situaciones que no van para el lado donde nosotros queremos. De la forma en que reaccionamos frente a los vientos contrarios, eso determina si aprendimos de las pruebas de la vida. ¿Sabes qué? Hablaba con un amigo en esta semana y me decía, me pasó algo que en otra situación me hubiera terminado las piñas. Sin embargo, tuve una paz que no era propia. No hablé como hubiera hablado, no reaccioné como tendría que haber reaccionado y gracias a Dios que no fue así, porque podía haber arruinado muchos si actuaba como estaba acostumbrado a actuar. ¿Y sabes lo que me dijo? Me di cuenta que estoy aprendiendo. A ver, si uno reacciona siempre igual, quiere decir que algo no he aprendido. O ya soy perfecto o no aprendí nada. Es así. Si me enojo siempre por lo mismo y reacciono y exploto y digo, bueno, pero ya me conocen, yo exploto, pero después me quedo mansito como una oveja. No, pero ya explotaste. Si yo tiro una granada, ¡ay, explotó! Perdónenme, pero no la voy a tirar de nuevo. Ya está, ya la tiré. Ya explotó todo, ya lastimé a muchos. Si se me sale la cadena, para usar un término científico, y digo cosas sin pensar, ¿cuánto me va a llevar a reparar lo que acabo de decir? Entonces, si no aprendo a reaccionar frente a la presión,
en tiempos de calma no tenemos cosas que nos desestabilicen, pero se ve nuestro crecimiento precisamente en las pruebas de la vida. Y te invito a que vayamos a la primer prueba que tuvo que enfrentar la iglesia. Nos vamos a ir hace 2 o 3 domingos atrás. Habíamos hablado de cuando Juan y Pedro van al templo a la hora de la oración, eran las 3 de la tarde, y encuentran un muchacho que hacía mucho tiempo, lo traían todos los días al templo para pedir. No podía trabajar, era paralítico de nacimiento, tenía arriba de 40 años, y pasa el primer milagro que registra la Biblia en el poder del Espíritu Santo. Cuando este muchacho lo mira a Pedro y a Juan, Pedro le dice, ¿te acordás? No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús lo levanta y por primera vez en 40 años los tobillos se afirman y las piernas son suficientemente fuertes para que este muchacho no se caiga. Se ve que aprendió a caminar rápido porque la Biblia dice que entró a los saltos al templo. Viste que a veces los bebés no saben caminar, están gateando, pero cuando quieren dar sus primeros pasos lo hacen corriendo. Quieren correr y todavía no aprendieron a caminar. Este muchacho entra a los saltos y por la predicación y este milagro de Pedro y Juan, 5.000 personas se añaden a la iglesia. Recapitulemos. En el aposento alto había 120 esperando la promesa del Padre. Desciende el Espíritu Santo y en Pentecostés, por la predicación, 3.000 personas se añaden. Ahora, por este milagro, se añaden 5.000. Hacé la cuenta, ¿cuántos creyentes había en la época? Más o menos 8.120. Eran varios, no se podían juntar en cualquier lado. Ahora, por el problema de haber sanado a un hombre, de esto nos habló Rodolfo hace un par de domingos atrás, lo dejan preso una noche. Imagínate si vos te tendrían que poner preso una noche por todas las cosas buenas que haces. No quiero saber, algunos quizás nunca lo pondrían presa, nada. Pero ellos hicieron algo que no era que simplemente ayudaron a alguien. Le cambiaron la historia a un hombre en el nombre del Señor. Y los pusieron presos. Esa noche la pasaron preso. ¿De qué deben haber charlado? No se llevaron el mazo de cartas para jugar y pasar el tiempo. ¿De qué deben haber charlado Juan y Pedro esa primera noche? No sé, pero seguramente deben haber recordado las cosas que le dijo Jesús. Si me persiguen a mí, que soy el maestro, también a los discípulos. Si a mí me insultan, a ustedes también. Así que esa noche la pasaron, no sabemos cómo. Al otro día son llevados al Sanedrín, el Consejo Deliberante judío. Ellos mismos habían condenado a Jesús. Estas personas eran pesadas políticamente, económicamente y tenían el brazo de la ley hasta donde el gobierno romano los dejaba. Así que era gente complicadita. Juan y Pedro eran 2 palomitas en medio de fieras salvajes alrededor. Así que les empiezan a intimar que no hablen más en el nombre del Señor, que no pronuncien su nombre. Como nos habló Rodolfo, ellos dicen, juzguen ustedes, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que la cosa no termina ahí. Como no podían seguir con una causa legal, los amenazaron. La Biblia no dice qué clase de amenaza, pero esta gente era pesadita. No es que le dijo, pórtense bien, muchachitos. Evidentemente lo amenazaron de muerte. Era gente complicada. Era gente que no tenía miedo a enfrentar al mismo Jesús. Y fueron los que lo llevaron al gobierno romano. Entonces, ¿qué pasa cuando vos y yo enfrentamos situaciones que son adversas? A ver, Juan y Pedro, cuando sanaron a este hombre, no pensaron que le iban a poner preso. Y menos pensaron que le iban a amenazar e intimar, era algo legal, a que no hablen nunca más. Si esos muchachos se quedaban con el miedo, ni vos ni yo hubiéramos conocido a Jesús. Es pesado lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo reaccionamos frente a una noticia que no estábamos esperando, frente a una frustración que no sabemos cómo manejar, frente a cosas que parece que son cíclicas y en el tiempo nos vuelven a golpear? ¿Cómo reaccionamos? Yo quiero que prestes atención a cómo reaccionó Juan y Pedro y la iglesia en ese primer momento de viento contrario, de adversidad. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Primer cosa, ¿cómo manejas tus presiones? A veces, los adultos mayores responsables
Nos tragamos las cosas y no se las contamos a nadie. ¿Por qué? Y porque no queremos preocupar a la familia. No nos alcanzó para pagar esa deuda y comemos esa preocupación, la guardamos acá adentro y no la compartimos. Quizás la intención es buena. Si tenés un diagnóstico que no te esperabas, de algún análisis clínico, ¿qué haces? Escuchá, estamos hablando de Juan y Pedro. ¿Qué hacen Juan y Pedro cuando los amenazan? Imagínate charlando en el camino y decir, nos está esperando toda la iglesia, ¿qué le decimos? Y vamos a decirle que está todo bien, que no hay problema. Pongamos buena cara para que cree que somos fuertes. No. ¿Sabes qué hicieron? Fueron y abrieron el corazón con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? La iglesia. En un ratito vamos a hablar de esto, pero ¿sabes qué? Al Señor se le ocurrió de que seguir el camino de Cristo era necesario hacerlo acompañado de una comunidad de fe, de gente que es parte de tu historia, que es parte del plan de Dios. Necesitamos dejar nuestro orgullo y mostrar nuestra fragilidad. Cuando tenemos cosas que nos superan, lo mejor que nos puede pasar es compartirlo. Cuando queremos resolver ciertas cosas que no podemos, ¿sabes qué pasa? Terminamos tratando mal al otro que no tiene nada que ver porque no sabe lo que nos está pasando acá adentro. Nuestra cara ya no puede disimular que hay una angustia profunda. Algunos se comen todo cuando tienen ansiedad, otros no comen nada, otros se enferman, otros empiezan con crisis más fuertes. ¿Qué haces cuando tenés noticias que no podés manejar? Mira, Juan y Pedro se lo contaron a sus amigos. Qué bueno es tener amigos así. Pensar que hasta Jesús, en el momento en que estaba por ir a la cruz en Getsemaní, le compartió a sus discípulos que estaba tan triste hasta la muerte. Somos más fuertes que Él y creemos que podemos con el pechito argentino y una buena actitud decir, yo me la banco. Mira lo que decía el rey David en el Salmo 39. Señor, haceme saber lo frágil que soy. Estamos hablando de David, que cuando era adolescente le ganó un gigante, aunque todos los guerreros poderosos de Israel le tenían miedo. Estamos hablando con David, que cuando era más chico cuidaba las ovejas de su papá y enfrentaba osos y leones. Estamos hablando de David, un estratega y capitán de guerra y un rey que no le tenía miedo a nada, pero decía, Señor, haceme saber que soy frágil. Necesito compartir las cosas que me pesan. Ahora, ¿qué hace la iglesia cuando la escucha? Mirá si se hubieran puesto a quejar. Pero estos políticos, ¿quién los puso ahí? Siempre lo mismo, no entienden nada. Imagínate si la primera situación a resolver de la iglesia lo hacían quejándose. No, vamos ahí, le vamos a pintar, le damos un escrache público. Imagínate si resolvían así las cosas, los primeros creyentes. Fíjate lo que hacen, todavía funciona esto. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, déjame que te explique esto, unánime significa en un mismo ánimo. Es como que empezaron a cantar una canción que nunca la habían ensayado y que les salió a todos al mismo tiempo. Fíjate lo que dicen. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira, la adoración te pone en perspectiva. Cuando te abruma lo que te pasa y parece que te supera y te sentís como en el medio de un mar sin fuerzas, gritando y ya ronco, ¿cómo haces para enfrentar la adversidad? Mira, acá hay una respuesta. Levantá los ojos al cielo y date cuenta que hay alguien que está por encima de lo que te está pasando. No hay mejor cosa que hacer cuando uno se está hundiendo en sus problemas que reconocer que hay alguien que es soberano. ¿Sabes qué soberano significa? Rey absoluto, jefe de todo, autoridad máxima. El rey del universo está sentado en el trono y no tiene crisis económica, no tiene problemas de autoridad. Por eso, tantas veces vas a encontrar en los salmos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en el cielo. El Salmo 25, 15 dice, mis ojos están puestos en Dios porque Él va a sacar mis pies del enriedo donde caí. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Hay un montón de versículos en la Biblia que nos invitan a levantar la mirada y decir, Dios está por encima. Fíjate lo que hacen en el momento de la adversidad. Adoran al Señor. Tercer cosa que empiezan a hacer. Dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, esto está en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas?
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles que eran los romanos y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira, en los momentos de crisis está bueno compartir con alguien lo que te pasa, con alguien que sea de los tuyos. Está bueno levantar la perspectiva y decir, Señor, vos sos más grande que lo que me está preocupando. Pero está muy bueno recordar la palabra de Dios. A veces entramos en crisis porque no recordamos lo que la Biblia dice. Así que todos juntos adoran a Dios escuchando el informe. Parece que no se puede predicar más, parece que la iglesia se termina acá. Y todos dicen, Señor, sos soberano. Estás por encima de toda autoridad, de toda amenaza, de todo miedo, de todo poder humano. Y Señor, también recordamos que esto lo había dicho David hace más de 700 años antes. Esto iba a pasar. La gente poderosa se iba a volver contra Jesús. Y nos dijiste de que íbamos a sufrir persecución. Señor, no está pasando nada que no nos habías dicho. Confiamos en tus promesas. Qué bueno es volver a la palabra de Dios cuando uno está en crisis. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Está bueno lo que uno pide cuando está en momentos de adversidad. ¿Qué hubieras pedido? No me lo digas, pero séme sincero. Imagínate, soltá el barrilete de la imaginación. ¿Qué hubieras pedido vos si sabés que Dios te responde todo lo que le pedís y sos guiado por el Espíritu Santo por esta gente que te amenazó? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Juan y Pedro, o mejor dicho, Juan y Jacobo, una vez quisieron hacer caer fuego del cielo porque no lo recibieron a Jesús y a sus discípulos. Señor, ¿qué haremos para que los consuman a todos? ¿Qué hubieran pedido los apóstoles? Viviendo un hecho injusto, lo pusieron preso por sanar a alguien y encima lo amenazaron por no creer en lo que ellos creían. Señor, que no nos amenacen más. Señor, la estamos pasando mal, alegra nuestro corazón. Fíjate la madurez de esta iglesia que recién arrancaba. Señor, mirá sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Déjame que te explique la palabra denuedo. La palabra denuedo es una palabra que no se usa demasiado, pero ¿sabes lo que significa? Una valentía sobrenatural. Es un envión del Espíritu de Dios que te hace enfrentar lo que venga. Es la manifestación del poder de Dios que hace que no tengas cobardía, sino poder, dominio propio en medio de la crisis y un amor sobrenatural. Denuedo es una osadía para hacer cosas que humanamente y normalmente no podríamos hacer. Así que fíjate lo que dicen. Señor, mirá sus amenazas. Necesitamos más valentía. No es que necesitamos un permiso para seguir predicando. No es que, Señor, cambia estas autoridades que son malas y no nos entienden. Señor, estamos tristes, mímanos un ratito. No, necesitamos más valentía y que se rompa todo. Pero vamos a salir a predicar en el nombre del Señor. ¿Está todo bien? Que no se rompa ninguna vida. Está todo controlado allá atrás, está todo bien. Los efectos especiales nos están ayudando en esta noche. Así que piden valentía, piden el poder de Dios. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, fíjate lo que pasó. Dice que el lugar en que estaban congregados tembló. Esto había pasado en Pentecostés. Se ve que estaban acostumbrados a esos efectos especiales del cielo. Tembló todo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con esta palabrita rara, con denuedo, con una valentía, con una osadía, con algo que no es humano. Hablaban de la palabra de Dios. Y, como cantábamos en esta noche, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Recapitulamos. ¿Qué haces vos y qué hago yo para crecer en medio de las crisis? Déjame que te diga algo. A veces sufrimos cosas y no aprendimos de ese sufrimiento. Imagínate a alguien que se prepara con ansiedad para rendir un examen. Es un examen complicado.
estudia, tiene noches de desvelo, mateadas, cafeteadas, torta alemana, porque da, qué sé yo, se está preparando para el examen, le causa ansiedad y come lo que está en la heladera o a mano. Y viene semanas así. Pero 5 minutos antes de ir a rendir dice, no voy. No juzguemos a nadie porque a vos te puede haber pasado como a mí. Ahora, miremoslo desde afuera. Nosotros somos los psicólogos de ese chico o esa chica. Y decimos, o somos los abuelos. Decimos, sufriste y no sirvió para nada. Porque si vos no rendís, ni siquiera sabés cómo estás, si te mediste y más o menos está lo que el profe quiere. O sea que la pasaste mal, tuviste desvelo, tuviste nervios. Y 5 minutos antes de que arranque el partido, no te presentaste a jugarlo. Claro, es fácil decirlo de afuera si vos no tenés esa presión. Ahora, ¿sabés lo que Pablo le decía a los Gálatas? Hermanos, ustedes pasaron muchas situaciones difíciles. ¿Sirvió para algo? Las situaciones difíciles no son una tortura, son una oportunidad para que se forje nuestro carácter. Y si nos escapamos de las pruebas o nos quejamos en medio de ellas o renegamos, quiero decirte algo, tu carácter y el mío jamás van a cambiar. ¿Querés crecer? Enfrentá las crisis como debe ser. ¿Y cómo? Bueno, recapitulemos. Primero, está bueno pertenecer. ¿Sabes? Que Juan y Pedro hayan podido ir, la Biblia le llama a los suyos. No era su familia, era la nueva familia que tenían en Cristo. ¿Por qué Dios quiso que seamos iglesia? A ver, iglesia no son paredes, iglesia no es un domicilio, ni siquiera son actividades religiosas. Iglesia es formar parte de una familia que tenés algo en común. Alguien pagó un precio alto para perdonar los pecados de toda esa familia. Hay alguien a quien invocamos como Padre y con quien vamos a compartir toda la eternidad. Tenemos el ADN de alguien que es el Padre nuestro que está en el cielo. No somos desconocidos, aunque a veces no nos conozcamos demasiado. El mismo Espíritu de Dios nos une y nos hace ser parte de un cuerpo. Mira, quiero decirte algo. A veces tenemos la tendencia los seres humanos cuando tenemos problemas a aislarnos. Lo peor que te puede pasar. ¿Viste alguna vez cómo cazan los leones? O los leopardos, o los felinos. Van corriendo una manada que son el doble de ellos. Y por lo general van tratando de arriar a que uno se separe de la mayoría. Cuando se separó, ya está. Lo agarran y es una presa fácil. Vos y yo sabemos que ser iglesia es mucho más que venir a un encuentro. Necesitamos alentarnos, queridos amigos. No se puede vivir lo que se viene siendo fieles al Señor si no tenés el aliento de algo. Déjame que te diga, yo necesito semanalmente dosis industriales de aliento. No necesito una pastillita o tomarme un trago para seguir adelante. Necesito aliento del cielo. ¿Y sabés cómo viene el aliento del cielo? A través de mis hermanos. Alabo al Señor por aquellos mensajitos que llegan justo a tiempo. Por aquel que me cruzó en el camino sin querer, pero con un abrazo, con una sonrisa, con algo que me contó, me dio ganas de seguir peleándola. Hey, amigo, las batallas espirituales no se ganan solos. Si bien es cierto, hay cosas que nadie puede hacer por nosotros, puertas adentro. Necesitamos abrir el corazón, porque ahí somos alentados, somos alimentados y también somos corregidos. Porque a veces en el momento de la crisis uno hace lo que nunca pensó hacer. La presión a veces nos hace hacer tonterías. Y qué bueno es tener a alguien cerca que te abraza y en vez de juzgarte o criticarte te dice, sabes que no es por ahí. Volvé, no te alejes. Necesitamos, en medio de la crisis, como Pedro y Juan, decir, hermanos, estamos amenazados de muerte. Se los quiero compartir porque nos pesa demasiado. Segunda cosa, perspectiva. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque es domingo y hay que hacerlo. ¿Por qué viniste esta tarde? No me lo cuentes. Pero está bueno preguntárselo, porque a veces uno puede revisar sus motivaciones. A veces es que me siento bien, capaz que Dios me bendice. Si solamente venís para sentirte bien y para que capaz quizás en una de esas Dios te bendiga, Dios lo puede hacer, pero hay mucho más en juego. Cuando nos juntamos, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Hay algo especial que pasa cuando estamos juntos adorando al Señor. Nuestra perspectiva de la vida se vuelve a reenfocar y decimos, ¡hey! No me quiero
seguir corriendo con el apuro que tiene la mayoría. No vivo simplemente para alcanzar alguna cosa. Tengo una perspectiva eterna, tengo un propósito. Qué bueno es volver a recuperar en comunidad la perspectiva de que hay un Dios que está por encima de todo. Déjame que te presente en pocos minutos esta arma espiritual. Este tema y esto que te estoy diciendo de cambiar la perspectiva en medio de la adversidad es una herramienta y es un arma espiritual que es muy poderosa. ¿Sabes? Cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿sabes lo que empiezan a hacer? Estaban en un cepo muy incómodo, le dolían todas las articulaciones y la espalda, les ardían los azotes que le habían dado. Empiezan a orar y a adorar a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Algo parecido a lo que pasó cuando ellos oraron. Temblaron los cimientos. Mira, cuando uno tiene que enfrentar una adversidad que te supera, lo que tiembla es los cimientos de lo que a mí me apoya. En la adversidad se demuestra si estoy construyendo en la arena o si estoy construyendo en la roca. Así que cuando vengan lluvias, tormentas, inundaciones, hablo de cosas que no sabemos cómo enfrentar, lo único que se revela es qué es lo que te sostiene. ¿Y sabes qué? Cuando vos empezás a adorar a Dios y agradecer en medio de una crisis, lo que tiembla es el cimiento del enemigo. El enemigo tiene que retroceder. Vas a encontrar que en la mayoría de los salmos hay un tipo de salmos que se llaman Mictán. Por lo general son de David. Son momentos terroríficos, de mucha preocupación, de mucha ansiedad, de mucha frustración, de mucha injusticia, de mucha ingratitud. Y David en medio de eso, en vez de quejarse, empieza a decir, Señor, vos te encargás de mis enemigos, estás por encima de todo. Y vas a darte cuenta que lo primero que empieza a cambiar cuando adoramos en medio de la crisis es nuestro estado de ánimo. Como dice Efesios 5:18, somos llenos del Espíritu Santo y nuestra perspectiva de lo que nos amenaza se vuelve al tamaño real comparado con el Dios Altísimo que es nuestro Padre. Ana tenía una frustración, es la mamá de Samuel. Ella quería ser mamá y en aquel contexto de Medio Oriente era lo mejor que le podía pasar como mujer. Toda mujer que no podía tener un bebé se sentía frustrada, se sentía desanimada, derrotada. Todos los años, aunque iban a adorar a Dios y su esposo era comprensivo, tenía una angustia que ya no la podía esconder más. Se largaba a llorar, no quería comer. Y derrama su corazón delante de Dios. El sacerdote Elí primero se confunde y después le dice que Dios te dé lo que le pediste. Y ella cambia su actitud. Uno de los salmos más hermosos de la Biblia es 1 Samuel 2. Lo escribe Ana y empieza a decir lo bueno que es alabar a Dios cuando uno está en adversidad. Cuando el reino de las tinieblas estaba esperando que Job insulte a Dios, después de todo lo contrario que le había pasado, la apuesta de Satanás fue esta: Dios, te juego lo que quieras, que Job, si vos le sacás todo lo que le diste, te va a insultar en tu propia cara. Y vos sabés que cuando Satanás estaba esperando el grito y la peor de las blasfemias y la peor de los insultos, Job se arrodilla, rompe su ropa como diciendo estoy roto por dentro y dice estas palabras: Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre de Dios. Vos sabés cómo retrocede el reino de las tinieblas cuando vos y yo adoramos en medio de la crisis. No es un tema menor, es un tema de madurez. Es ver al Dios invisible por encima de las situaciones visibles que me están agobiando. ¿Qué sería que en esta mañana, cuando arranques el día lunes, está tan adverso está la cosa, mañana cuando arranques la semana, viste que los lunes son lunes, qué frase célebre, y tengas que enfrentar varias cosas. En vez de cargarte de información que es como, viste cuando se infla un pelotero, viene todo achatado, prenden esa bomba y se hace gigante. A veces exaltamos nuestros problemas. Escuchás las noticias y ¿sabes qué? Tus problemas se vuelven más grandes. Te empezás a dar manija y los problemas se vuelven más grandes. Compartís tus problemas con gente que no te ayuda y ¿sabes qué? Los problemas se vuelven peor. ¿Por qué en vez de exaltar nuestros problemas no hacemos justicia
y exaltamos al Dios de nuestra salvación. Esta es un arma poderosa y es una de las herramientas que Dios nos da para enfrentar las crisis. Van a pasar mis amigos a cantar la última canción. Te decía esto, la palabra de Dios es un ancla. Las promesas de Dios, las profecías de Dios, los propósitos que Dios quiere formar en nosotros en medio de la crisis, es una luz en medio de la oscuridad. Cuando no sabes cómo va a terminar lo que estás enfrentando, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es mi consuelo en el día donde estoy afligido. La palabra de Dios ordena mis pasos. La palabra de Dios da aliento de vida. Fíjate lo que dice el Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma. Me siento en el piso. Dame vida a través de tu palabra. Queridos hermanos y amigos, nunca hubo tantas versiones de la Biblia disponibles como hoy. Dicho sea de paso, estamos en el mes de la Biblia. Hay países donde hasta el día de hoy no podés tener una Biblia porque la queman. No podés tener ni en tu celular una versión digital de la Biblia. Hoy tenés versión en el idioma que quieras, en las expresiones que quieras. Hasta tenés la Biblia que te la leen. Pero ¿sabés qué? Nunca hubo tanto, escucha esto, analfabetismo bíblico del pueblo de Dios como hoy. Y ¿sabés que cuando uno no sabe la verdad, Satanás es padre de mentira? Es muy difícil engañar a alguien que sabe la verdad, pero es muy fácil engañar a alguien que sabe pedacitos sueltos de la verdad. Amigo, empecemos a jugar en primera. Si querés jugar en primera, escuchá de primera mano lo que Dios tiene para decirte. Dejá de confiar en lo que me dijeron, que le dijo al otro. Todo bien. Pero la palabra de Dios es una carta de amor para vos. ¿Cómo te vas a enfrentar a las cosas que todo ser humano tiene que enfrentar y en esta época tan particular de la historia y la humanidad, si no escuchás y sabés lo que Dios prometió? Nuestras oraciones cambian cuando sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pedir paciencia. Conozco a algunos que dicen, yo no le pido paciencia al Señor porque me va a mandar pruebas. ¿Sí? Déjame que te cuente la otra verdad. Aunque no se lo pidas, las pruebas van a venir igual. Porque fíjate lo que dice 10:35 de Hebreos. Dice así, hermanos, no pierdan su confianza porque su confianza tiene una gran recompensa. 10:36 de Hebreos dice esto. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos recibir la promesa. Porque falta muy poquito para que el que ha de venir venga y no se va a tardar. Está hablando del regreso de Jesús. Amigos, la paciencia es la ciencia de tener paz cuando no tendríamos por qué tenerla. La palabra paciencia se traduce como permanencia, perseverancia, constancia, fidelidad bajo presión. Fíjate, la iglesia creció más en los momentos de persecución que en los momentos de calma. Y la Biblia profetiza de que en los últimos tiempos iba a haber persecuciones y que el evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué papel te toca jugar a vos y a mí en eso? ¿Viste lo que pidieron ellos? Señor, mira las amenazas, danos más valentía para hacer tu voluntad. Cuando el libro de Santiago tiene que alentar a los hermanos que habían perdido todo por ser fieles a Dios. Se tuvieron que ir de su ciudad, perdieron trabajo, perdieron casas, perdieron familiares, perdieron amistades. Santiago les dice, hermanos, están en su mejor momento, tengan un gozo superior, porque cuando están pasando por diferentes pruebas, Dios está horneando su carácter, le está dando el golpe de horno que necesitan a través de la paciencia para que sean perfectos y no les falte nada. Hey, las crisis son para crecer, no son para hundirnos y volver a repetir lo mismo. Siempre pasa lo mismo, no ve que a mí nada me sale bien. Eso lo dijimos cuántas veces y no cambió nada. ¿Por qué no cambiamos y decimos, Señor, otra vez me estás tomando la misma prueba? Gracias, Señor, sos un Dios de oportunidades, esta vez la voy a pasar. Y para pasarla se la voy a compartir a alguien que ore por mí. Y que en vez de tirarme más tierra, me levante. Y como si fuera poco, en vez de quejarme, te voy a alabar. Y como si fuera poco, en vez de hacer un piquete espiritual hasta que me saques de esta,
Te voy a buscar más que nunca porque necesito palabra tuya para seguir adelante. Como si fuera poco, en vez de pedirte que me saques, te voy a pedir que formes en mí lo que quieres formar. Y por último, Señor, quiero ver tu poder. Quiero ver tu poder para hacer tus planes. Termino con esto y ahora sí, me tomo el mate que nunca me se ve. ¿Cómo reaccionaste en tus últimos conflictos? Alguno dirá, uy, hace tantos años que no tengo conflicto. ¿Ah, sí? ¿Estás vivo? Hay conflictos de toda índole, de todo tamaño. Hay algunos conflictos que son chiquitos y los hacemos gigantes. Hay cosas que parecen gigantes y las tratamos como que fueran tan sencillas. Pero ¿cómo reaccionaste? A ver, si me enojo, si me quejo, si exploto, si me bajoneo. Eso ya lo hice muchas veces. Si lo vuelvo a seguir haciendo, quiere decir que no crecí en nada. Ahora esta es la pregunta. ¿Cómo vas a enfrentar la adversidad que venga o la que estás viviendo hoy? Yo te invito a que cierres tus ojos un ratito. Amigo, amiga, es hora de madurar. Simplemente querer salir de las pruebas es seguir siendo infantiles en nuestra forma de pensar. ¿Cómo hubieran conocido los apóstoles que Jesús tenía poder y autoridad sobre las olas del mar y sobre el viento si no venía una tormenta? Tantas veces habían cruzado el mar de Galilea con el barquito, pero esa vez Jesús estaba dormido y el agua empezó a entrar adentro del barquito. Y el viento soplaba más que nunca y la tempestad no pintaba que se iba a calmar. En la desesperación buscan a Jesús. Lo despiertan porque estaba profundamente dormido. Y le dicen, Señor, ¿no tenés cuidado de nosotros? ¡Nos vamos a ahogar! Y ven algo tremendo. Jesús se pone en pie. Y por primera vez ven hacer a un hombre algo que nunca habían visto. Que le habla al mar y el mar le obedece. Que le habla al viento y el viento, en señal de adoración, se calma al instante. Y todos empiezan a decir, ¿quién es este hombre? No lo conocíamos. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Sabés quién es? Es tu Señor. Es el que venció la muerte. Es el que se hizo cargo de tus pecados y los míos. Es el que nos reconcilió con Dios. Es el que nos dio vida eterna. Es el que tiene el mismo poder de ayer, de hoy, de siempre. Es a quien decidiste seguir. Y es por quien vale la pena sufrirlo y entregarlo todo. Señor, en esta noche te agradecemos porque estás por encima de todo. Somos tan frágiles que no podemos soportar a veces ni cosas pequeñas. Señor, en nuestro orgullo queremos resolver las cosas por nosotros mismos y no sale, Señor. Venimos a presentarte nuestra vulnerabilidad. No podemos, nos desalentamos, nos bajoneamos, volvemos a caer en lo mismo. Te necesitamos, Señor. Pero queremos decirte algo. Eres soberano, Señor. Hiciste el cielo y la tierra, hiciste el mar y todo lo que existe. Y si todo lo que existe todavía está en pie, no es porque seamos buenos administradores, sino es porque sos soberano. En ti confiamos, Señor. Tus promesas son dignas de confianza. Y confiar en ti trae recompensa. Oh, Señor, te exaltamos. Queremos que tu palabra sea el alimento de nuestra fe. Volvé a enamorarnos de ella. Danos una nueva forma de verla. Danos entendimiento, danos hambre por cada día entenderte, conocerte y escucharte. Danos oraciones diferentes que no pidan siempre lo mismo. Ayúdanos a crecer, danos osadía, danos valentía, danos denuedo, danos paciencia. Danos ese golpe de horno que necesitamos para que Cristo de una vez por todas sea formado en nuestra vida. Ayúdanos a reaccionar diferente, Señor. Ayúdanos a permanecer, a ser fieles bajo presión, a no tener pausas en medio de las crisis, sino apasionarnos más que nunca. Eres Rey sobre toda tempestad. En ti confiamos, a ti te adoramos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Rey sobre toda tempestad.